pasado 11 de febrero, 6 agentes de la institución policial fueron capturados y consignados a los tribunales de justicia por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y comercio, tráfico y almacenamiento ilícito. La investigación preliminar arrojó que los uniformados sustrajeron de un almacén un cargamento de sustancias ilícitas. En la unidad policial que se conducían fueron encontrados los paquetes rectangulares con cocaína. La jueza de turno resolvió que los 6 agentes de la Policía Nacional Civil quedaran en prisión preventiva y ligados a proceso por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. Se ordenó su ingreso a la cárcel de Mariscal Zavala. Al Ministerio Público se le otorgó 3 meses para realizar la investigación correspondiente y determinar si otras personas están involucradas en los hechos ilegales. El 29 de abril se discutirá si los uniformados podrían enfrentar un juicio ante un tribunal de sentencia. Bueno, no sé, tal vez, quizás sea por eso que se diga ahí Vox Populi que en casa de herrero, cuchillo de palo. Y es que efectivamente en esta subdirección de el combate contra los narcóticos de la PNC, la SGAIA, pues resulta ser que estos 6 agentes fueron aprehendidos, es decir, capturados cuando en la misma patrulla donde ellos fueron interceptados por otras unidades de la PNC, resulta que transportaban paquetes de cocaína. Entonces uno dice, si así hay todavía malos agentes incrustados en la institución policial, nunca se va a terminar entonces esa autodepuración de la PNC, o cómo vamos a hacer los guatemaltecos para poder confiar realmente en nuestros agentes, André. Y Talamonte, y esa sería la pregunta, ¿no?, que uno se plantea, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer? Porque elementos de la PNC, la mayoría son buenos, extraordinarios. Así es, muy buenos. Pero 2 o 3, en este caso 6. Sí. Imagínate, ¿cuántos elementos son de la PNC? Más o menos 43,000. Imagínense, sí. ¿No? Y ahora estamos hablando de 6. O sea, así es, pero entonces, dañan toda la institución. Dañan toda la institución. Es como que usted se quiera tomar una botella de agua pura y dice, bueno, le voy a echar una gotita del agua del baño, del inodoro, una gotita nada más. Entonces ya no se la toma, ¿verdad? Porque una gotita del agua del inodoro ya no confía, le ensució la botella completa y usted dice, no, ahí hay bacterias ahí y esto me va a hacer mal. Así igual es, ¿verdad? 43,000 policías y 6 que aparecen manchados. Talamonte, ¿se podrá algún día realmente depurar o autodepurar, como tú dijiste, la Policía Nacional Civil, y cómo? Sí, pero tenemos que prestarle atención precisamente a la institución policial. Por eso hemos dicho en tantas ocasiones que el tema de la seguridad, que es un tema tan vasto, tan integral, es la prioridad de prioridades. Así como es importante la reforma penitenciaria y crear realmente verdaderos sistemas de cárceles en Guatemala, también es importante que la carrera policial primero sea eso, es decir, una carrera. Pero eso significa que desde el tema del reclutamiento mismo podamos seleccionar como Estado a las mejores personas, mejores hombres y mejores mujeres que van a ir allí para aspirar a ser agentes de policía. Pero tampoco significa que solo los vamos a preparar durante 10 meses en la academia. Hay que prepararlos como una carrera policial que prácticamente sería una carrera universitaria. Hay que dotarlos de esa capacitación, de esos insumos, de todo lo que necesitan operacionalmente y por supuesto año con año, Andri, hay que estarlos examinando en cuanto a pruebas de confiabilidad para hacer de la Policía Nacional Civil una prueba, una policía apta, una policía confiable. Claro, y Talamonte, yo sé que eso conlleva dinero. Mucho. Pero hay que hacerlo, porque por ejemplo, pues salvando las distancias, pero poniendo el ejemplo que tú dabas, una vez al año, dices tú. Sí. Hacer algo así. Los pilotos de transporte aéreo. Claro. Ellos una vez cada 6 meses, o sea, 2 veces por año, se someten a pruebas psicológicas, a pruebas de salud, a pruebas de todas las pericias necesarias. Así mismo debería ser alguien que está al cuidado de la seguridad de un país. Es correcto. Pruebas psicológicas de confiabilidad, pruebas de honestidad, pruebas psicométricas, pruebas operativas también para ver cómo van a responder. La PNC todavía tiene un largo camino que recorrer para poder llegar al nivel de profesionalización, por ejemplo, que tiene el Ejército de Guatemala, ¿no?, que sería el óptimo y el adecuado. Aparte de ello, hay otra cosa. Cuando hablaba de la carrera policial, está bien establecido cómo son los rangos dentro de la institución policial, pero
es que, a ver, la mayoría de funcionarios, de empleados, digamos, de la PNC son agentes y están ganando 5.300 quetzales. De ellos, por el desplazamiento que hacen, porque digamos que el más grueso de la PNC vienen del departamento de San Marcos y de Jutiapa y después de otros cuantos departamentos, ellos se tienen que desplazar a otro lado, no van a cumplir su misión dentro del departamento, en su área. Entonces, significa gasto, significa desplazamiento, significa muchas veces que tienen préstamos, que tienen otras familias, que tienen un montón de cosas que al final de cuentas encuentras policías probablemente muy honorables y respetables, pero que te dicen, mire, a mí entre préstamos y otros descuentos me queda 2.000, 1.500 quetzales para sobrevivir. ¿Qué hago con eso? Es que es complicado, ¿verdad, Talamonti? Sí, porque así es, André. Eso hay que entrarle de frente y hay que entrarle con todo, pero con un plan bien elaborado, diseñado, que tal vez yo quizás no soy muy optimista y quizás no se lleve a cabo en corto periodo de tiempo, como quien dice. No va a ser tan rápido. ¿Verdad? No, eso lleva un proceso de años, pero hay que empezar, ¿no? Sí, hay que empezar, pero fíjate, André, que perdimos tiempo. Y te lo digo cómo, con la, entre comillas, famosa reforma policial, que de reforma lo que tuvo fue cambios de uniforme, cambio de color de radiopatrullas, y realmente reforma en la institución policial no hubo de fondo, que es lo que se necesita. Esto es lo que tenemos que tener en consideración. Si me permite, Sandri, junto a nuestra producción, vamos a ver con los televidentes los primeros datos preparados para ustedes allá en casa. Y es que aquí nos referimos a lo siguiente. Una vez más, elementos de la PNC están vinculados a un hecho delictivo grave. En este caso se trata literalmente de la sustracción o tumbe, como se le dice coloquialmente, de paquetes que contenían droga denominada cocaína. Aunado a esto, que es bastante malo, vale la pena resaltar que los elementos de seguridad sustrajeron la droga. Esto es otra cosa, Andy. Directamente del almacén, de la bodega. Claro. Donde estaba siendo, imagínate tú, custodiada, entre comillas esa palabra, ¿no? Sin embargo, la parte positiva es que también esta situación se pudo saber, se investigó y se procedió a la captura de estos malos elementos de la PNC. Ahora tendrán que enfrentar a la justicia por la comisión de varios delitos, entre ellos el incumplimiento de deberes. Se ha dado un plazo, que es el plazo que establece el Código Procesal Penal para la investigación del MP, de 3 meses. Y seguramente lo que va a pasar aquí es que se va a aperturar la segunda fase del proceso penal. Habrá también llegar hasta la tercera, que será el juicio oral y público, y no sé qué es lo que va a pasar. Pero lo que sí tiene que pasar es que cambie la PNC. Es que cambie. Talamonti, y estos 6 agentes, hablando un poquito del proceso que les espera. A ver. Como es un proceso, ¿no? Y obviamente lleva su tiempo, pero ellos entran a la bodega, estaban a cargo de la custodia de la droga, por decir algo, sustraen. Ok, entonces están cometiendo un ilícito. ¿Cuál ilícito es? Bueno, ahí hay muchos, ¿no? Son más de 3, hay asociación ilícita, hay abuso de autoridad, hay delitos vinculados precisamente al tráfico de sustancias prohibidas, al narcotráfico. A la pregunta que quiero llegar, con estos delitos... Hay un allanamiento ilegal. Imagínate, con estos delitos, más o menos, ¿cuál es la panorámica que les espera en la sala de audiencia? Solo por uno, sin mencionar todos los demás. El delito vinculado a la facilitación del tráfico de sustancias prohibidas, de estupefacientes, de 25 a 50 años. No, imagínate. Solo por ese delito. Aparte de todo lo que se pueda sumar. Ahí es de poner las barbas en remojo, Talamonti, y decir, es como un aliciente para los demás y decir, momento, esto no puede ser así, no podemos seguir teniendo esto en nuestras filas porque es correcto. Pues no se puede, ¿no? Ahorita prácticamente los 6 agentes de la PNC, ex agentes diría yo, no sé si ya están retirados o no. Ahora se les va a dar de baja con esto. Y van a terminar, yo creo que tras las rejas, ¿no? Seguramente sí. Entonces, no es una buena idea. También creo yo que cabe resaltar el hecho que la propia PNC, primero lo dé a conocer, eso requiere valentía. Cabe resaltar el hecho que la misma PNC investigó, que la misma PNC los capturó literalmente en flagrancia. Se puso la denuncia y los entregó a las autoridades judiciales. Pero no se trata de eso, es decir, eso tampoco tiene que ser motivo de orgullo, simplemente cumplieron con su deber, deber de entregar precisamente a malos agentes de esa institución. Lo que hay que trabajar es y saber cuáles van a ser las políticas institucionales de la PNC para fortalecer la carrera y para terminar de una vez con todas con esa corrupción que puede estar, como tú bien dijiste, en pocos elementos, pero que a lo largo del año y de los años, esos pocos elementos le han hecho un daño irreparable por el momento
a la imagen y percepción de la policía. Sí, que deberíamos de tener una mejor imagen, yo creo, de las fuerzas de seguridad en el país, como tú bien lo has dicho en reiteradas ocasiones, no en este programa, sino que en otros, que la seguridad es percepción, y yo creo que la percepción que la población tiene de la PNC en este momento por este tipo de hechos que cometen pocos elementos, es una percepción no buena. No buena, y por eso es que los patrullajes combinados, la sola presencia del ejército... Y ahí es donde la gente ya aplaude, ¿no? Una buena percepción. Vamos a ir, Andri, entonces a otros datos que están preparados ahí en pantalla, por favor. Bueno, aquí está, es evidente que la institución policial necesita de manera urgente un cambio radical, como lo ha dicho Talamonte, y no solo en sus protocolos de actuación, sino también es necesaria la depuración. Se tiene que invertir tiempo y dinero para poder formar a los agentes de la policía más capaces, más preparados y con el nivel de ética y honestidad que se necesita. Aunque no es justificación, es necesario resaltar que el salario promedio de un agente de la PNC equivale a 5.350, lo cual es bastante bajo para el nivel de riesgo. También se debe mejorar la selección, formación y capacitación de elementos de la PNC y deben ser sometidos periódicamente, como ya lo ha dicho Talamonte, a distintas pruebas de confiabilidad constantemente, lo que se ha dicho aquí en este programa. Entonces, realmente, pues ahí están los datos en pantalla, ¿no? Con lo que acabas de compartir en estos datos nos queda claro una cosa. Hay mucho camino por recorrer y mucho todavía por hacer para poder transformar a la Policía Nacional Civil en aquella institución profesional y confiable que necesitamos los guatemaltecos para el tema de seguridad. No solo eso, aparte necesitamos llevarla al número que tanto requerimos para la cantidad de pobladores que somos, que es por lo menos el doble de lo que hay ahora. Claro, Talamonte, y yo te voy a hacer una pregunta que es de entrarle con aquellos palillos chinos. A ver. Hagamos de caso que tenemos un arroz chino así muy rico y hay que entrarle con palillos para saber qué pieza de todo lo que vas a sacar, ¿no? ¿Por dónde le entrarías tú a la reforma, pero de fondo, de la Policía Nacional? ¿Habrá algún punto donde hay que empezar, Talamonte? Sí, aparte de la investigación interna que tiene que realizar la ORP y la Inspectoría de la PNC con la Inspectoría del Sistema Nacional de Seguridad para terminar de autodepurarla, creo que iniciaría de la base mismo, como cuando inicias a construir una casa. Haces unos buenos cimientos. ¿Qué significa esto? Una planificación de cuáles van a ser los pasos a seguir. Pero el primero de ellos definitivamente tiene que ser un buen proceso de selección, un buen proceso de formación y de profesionalización de los futuros agentes de la PNC. ¿Por qué? Mientras tanto vas depurando lo que tienes, pero te vas curando en salud de lo que va saliendo nuevo. Construyendo lo nuevo y depurándolo. Va saliendo bien. Y una cosa muy importante, al mezclarlos, cuando ya se gradúen de aquí unos 4 años las nuevas generaciones de policías profesionales, entonces tenemos que tener cuidado de que ya ese proceso de autodepuración haya finalizado. Porque si no, es más fácil que las malas costumbres se peguen al otro que los buenos ejemplos que se pueden traer de una academia profesional. Bueno, y eso está hasta un texto bíblico, ¿no? Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Así es. ¿No? Claro. Totalmente. Bueno, qué extraordinaria conclusión para el tema. Ahí está. ¿Te parece si cuando regresamos dándole un vistazo a los temas económicos y después al mundo? Por favor, Talamonte, vámonos a la pausa y vamos a regresar con eso entonces. Así es, hagámoslo. Entonces, no cambie, por favor. Ahí donde usted está, no se mueva porque somos a la medida.